Hola, buenas tardes amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan esta tarde. Dios les bendiga. Quiero compartir esta tarde una breve reflexión, un pequeño mensaje de parte de Dios. Y hemos venido hablando acerca de la fe eficaz. Hoy quiero compartirte acerca del evangelio práctico, de un evangelio práctico. Y para esto quiero que me acompañes a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y amigo que me escuches, quiero que grabes esta parte ahí en tu Biblia, que lo puedas marcar, que lo puedas guardar en tu corazón. Dice este versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiere decir que cuando hablamos de una fe eficaz, cuando hablamos de un evangelismo práctico, estamos hablando de dos cosas que tienen que ver con lo mismo. Que podamos alcanzar el propósito, ¿sí? O el fin, como dice aquí el versículo 9, de nuestra fe. Y este fin dice ahí que es la salvación de nuestras almas. ¿Sabes? Estamos pasando tiempos muy difíciles o muy desconocidos, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre, pero quiero que sepas que en este tiempo que nos ha tocado estar viviéndolo, ¿verdad? De manera directa, quiero que sepas que creo que Dios está hablando a la vida de todos, ¿verdad? De los creyentes y aún de los no creyentes. Dios está manifestándose. Dios nunca, dice su palabra, que Él está deseoso, en verdad, de que podamos venir nosotros al entendimiento y al arrepentimiento, y que podamos venir al conocimiento de la verdad, que podamos venir al conocimiento de ese mensaje de salvación. Así que en ese tiempo aún Dios está hablando a la iglesia, y cuando Dios está hablando en este tiempo, particularmente en este tiempo, escúchame bien, está hablando a Dios de una manera totalmente diferente, donde Dios está queriendo llevarnos al entendimiento de lo que es lo más importante para Él. Y creo que nosotros como iglesia hemos sido muy comprometidos con la iglesia, con lo que hacemos. Habíamos preparado, ¿verdad? Reuniones muy bonitas, con una liturgia muy adecuada. Creo que todo eso es muy bueno. Pero creo que Dios en este momento en particular está llamando a la iglesia y está llamando a la humanidad a que podamos nuevamente volver a entender qué es importante, qué es lo más importante. Y creo que la importancia en este tiempo es el mensaje del Evangelio de Cristo. Es el mensaje de que hay un propósito en tu fe, que todo lo que hemos vivido es bueno, pero que hay un propósito ahora mismo en la palabra del Señor. Un propósito que se va a cumplir, pero que podamos en este tiempo nosotros, a lo mejor la iglesia misma, los que no le conocen, los pastores, todos los ministros, ¿verdad? Que podamos voltear nuestra mirada y poder volver a enseñar, volver a hablar acerca del propósito central que tiene que ver con el fin de nuestra fe. Amén. Así que cuando yo leo esta palabra, empiezo veo al apóstol Pablo en el versículo 3 diciendo, doy gracias a Dios, dice, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro, está poniendo en primera instancia, está haciendo un resumen
y quiero que lo sepas, está haciendo un resumen de qué se trata el Evangelio de Cristo, de qué se trata el Evangelio de la salvación. Y está diciendo, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Quiere decir que nosotros volvimos a nacer para una esperanza de vida. Antes dice la palabra que estábamos en una condición, ¿verdad?, de pecado, en una condición de muerte, pero hemos vuelto a nacer en Cristo, y este nuevo nacimiento nos está llevando a una esperanza de vida. Y creo que ese es el tiempo de recordarlo. Estamos hablando de que estamos en un tiempo de contingencia, de cuarentena, pero aún ese tiempo de cuarentena hemos entrado cada uno a su casa. Hemos sido guardados literalmente en casa nuevamente. Literalmente estamos como una incubadora donde Dios está obrando nuevamente en el corazón del hombre, donde Dios está hablando nuevamente al corazón del hombre, donde Dios está ministrando nuevamente el corazón del hombre, a las familias. Y entonces literalmente algo va a pasar. No sé si sea a los 80 días, no sé si sea a los 90 días, no sé cuándo sea, pero va a haber un momento en donde tú y yo, amada iglesia, vamos a salir de ese tiempo de cuarentena, vamos a salir de ese tiempo de contingencia. Y dice la palabra, y perdón la comparación que hago, que entonces también tenemos que ver cómo Dios, aún a través de esa circunstancia, Dios nos va a volver a llevar a un nuevo entendimiento. Es como, perdón la comparación, es como volver a nacer. Es como decían, hay por ahí gente con la que he platicado y con las que he tenido la oportunidad de tener comunicación. Están sintiendo cómo Dios está obrando, cómo Dios está hablando, cómo están logrando comprender cosas que a lo mejor antes no lográbamos comprender. Pero creo que es ahí donde radica el poder de Dios. Es ahí donde, dice ahí en el versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que, amada iglesia, Dios se va a valer de cualquier circunstancia, de cualquier momento, de cualquier cosa para poder llevarnos siempre a una enseñanza, para que tu mirada, si estaba de pronto distraída, para que pueda volver tu mirada, para que pueda volver tu corazón. Dios siempre ha usado las circunstancias, Dios siempre ha usado todo momento históricamente en la Biblia y aún en la humanidad. Dios siempre e incluso tú que me escuchas ahí, estoy convencido de que Dios ha usado circunstancias en tu vida para poder llevarte a un nuevo nivel de fe, para poder llevarte a un nuevo nivel de comprensión. Entonces, en este tiempo, cuando dice la palabra, damos gracias a Dios porque Él nos hizo renacer. Creo que hoy hemos vuelto a nacer en Cristo. Yo lo creo y yo sé que tú también ahí en tu casa lo crees. Pero aún con todo eso, se hace necesario que en esos tiempos podamos volver a nacer en nuestro entendimiento. Dice el apóstol Pedro, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por esa obra magistral que Dios a través de Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice por la resurrección, porque si Él resucitó, dice la palabra que también nosotros resucitaremos. Es una promesa de parte de Dios, pero es una promesa que está a punto de cumplirse. Mientras tanto, en este tiempo nosotros, tú y yo, amada iglesia, tenemos que vivir ese mensaje de salvación, ese mensaje del Evangelio, vivirlo en nosotros. Ese Evangelio práctico está en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios quiere obrar aún en ese tiempo de contingencia, esperamos al final de la cuarentena, al final de este proceso, ser vueltos a nacer en un nuevo entendimiento. Dice el versículo 2, para una herencia incorruptible. Dice una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Está diciendo, tú y yo, amada iglesia, nuestra esperanza no está en tu empleo, tu esperanza no está en tu trabajo, tu esperanza no está en lo que tienes, en tus posesiones, sino que hay una herencia, dice la palabra de Dios, que es una herencia mucho mayor porque esta no se corrompe, porque esta no se contamina, porque esta no se marchita, porque esta está reservada en los cielos, dice la palabra del Señor, para ustedes, y ahí agregan el 5, para ustedes que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Un evangelio práctico nos hace entender, nos hace llevar a saber que tú y yo
en este tiempo de contingencia, dice la palabra de Dios que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y es una fe, decíamos la semana pasada, una fe eficaz. Y por lo tanto es un evangelio práctico. Un evangelio que no tan solo me dedico a esperar, sino que yo vivo el evangelio. Porque ahora el evangelio que es de Cristo, ahora mora en mí este mensaje. Hace más de 2000 años, el mensajero vino a la tierra con un mensaje y lo dio a la humanidad. Y tan fue así ese mensaje que dice la palabra de Dios que Él subió a la cruz y que murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Y entonces ahora tú y yo somos herederos de esa promesa. Y además ahora, iglesia, quiero que sepas que en ti está el mensaje, que en ti está el evangelio, que tú eres el propagador, eres uno de los propagadores de ese evangelio en tu vida práctica, en lo que tú crees, en lo que tú haces, en lo que tú hablas, en lo que tú confiesas, en lo que tú declaras, en lo que tú publicas, en lo que tú eres. Ahora tú eres el portador de ese evangelio. Y dice la palabra que no tienes que temer porque dice que somos guardados por el poder de Dios mediante esa fe. ¿Te das cuenta? ¿Cuán importante es vivir una fe eficaz? ¿Cuán importante es tener claro en esta tarde cuál es el mensaje del evangelio que habla la palabra de Dios? Porque en la medida que tú y yo comprendamos cuál es el mensaje del evangelio, es en la medida en que también tú lo vas a creer. Y en la medida que tú lo creas, es en la medida en que tú también lo vas a vivir. Y en la medida que tú lo vivas, es en la medida que tú vas a hacer luz a otros más para ser salvos, como dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo aquí, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en lo cual ustedes os alegráis. Yo sé que hay gozo en tu corazón. Yo sé que hoy tú que me escuchas, iglesia, que estás ahí en tu casa, que estás confiando en el Señor, yo sé que hay un gozo en tu corazón porque en este mensaje, en esta palabra particularmente, Dios está recordando que hay una herencia, que hemos renacido para vida y que además somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, y entonces que nosotros nos debemos alegrar. Ese debe ser tu mayor alegría. Ese debe ser, como dicen por ahí, que es una palabra que de pronto no me gusta usar, ese debe ser tu motor, ese debe ser lo que te anima, ese debe ser lo que te levanta, ese debe ser la razón por la cual tú vives una vida de fe, una vida en Cristo. Y dice la palabra de Dios, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice la palabra. Yo no sé si sea necesario en la humanidad. Yo no sé si sea necesario a la iglesia, pero dice Dios, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios está diciendo a través de la palabra que se hace necesario a veces que seamos afligidos en diversas pruebas. Yo creo que, y con el respeto, creo que sí es necesario que la iglesia hayamos entrado en ese tiempo. Creo que hay muchas cosas que están cambiando en tu vida. Creo que las prioridades o el orden de prioridades está cambiando en tu vida. Yo sé que muchas cosas que habías olvidado están volviendo a tu corazón. Yo sé que, y perdón, me voy a meter en un tema que de pronto me gusta tocar, es el día en que te convertiste, el día en que conociste a Jesús, el día que te enamoraste y te apasionaste por Jesús, el día que viste cómo tu vida cambió radicalmente de la condición que estabas para una condición de vida. Yo sé que Dios te está recordando. Y yo sé que a muchos que hoy me escuchan, de pronto se están dando cuenta que de pronto nos hemos separado, nos hemos distanciado de esa vida, de ese primer amor, y hemos vivido uno, ¿verdad? Uno que a lo mejor no es que no hayas querido tener una buena vida en Cristo, sino que de pronto las circunstancias, de pronto lo cotidiano de la vida,
las costumbres, ¿verdad? Las prioridades que de pronto el mundo puede ofrecerte. Mucha gente de pronto hoy está volviendo a encontrarse con su familia, lo decíamos la semana pasada. Mucha gente, estoy seguro, que está volviendo a leer la palabra de Dios. Mucha gente, estoy seguro, que está volviendo a orar a Dios. Yo estoy seguro que hay mucha gente que está volviendo a tener una comunión con Dios como nunca la tuvo, o como si alguna vez la tuvo, fue en su primer amor, pero Dios está permitiendo, dice la palabra, en esta alegría, en ese tiempo de gozo, en ese entendimiento de lo que Dios quiere hacer a través de este tiempo, dice la palabra que podemos alegrarnos por nuestra salvación. Podemos ver nuestra salvación número 1, la podemos ver más cerca, porque vaya hasta a punto de ser manifestada. Y además, también tenemos que aprender que es necesario esos tiempos de prueba. Dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, dice, que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Dice que el oro, sabemos, ¿verdad?, que el oro se prueba con fuego, se purifica con fuego. Y entonces dice que nuestra fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe, amado hermano, amado amigo que me escuches en esta tarde, tu fe y mi fe debe ser, dice la palabra del Señor, a través de esta prueba debe ser procesada para que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que cuando Cristo venga por la iglesia, que viene pronto, te pueda encontrar a ti con una fe que lo glorifique, con una fe que le alabe y con una fe que le honre. ¿Sabes? Cuán importante es poder entender el concepto de la fe. Cuán importante es ahondar en el concepto de la fe. Que tu fe, dice la palabra, pueda ser una fe que alabe al Señor. Una fe que le alabe en todo tiempo. Una fe que reconozca sus virtudes. Una fe que glorifique a Dios. Cuando dice la palabra glorifique a Dios, está diciendo la palabra gloria en el original hebreo y en el griego tiene que ver con imagen. Entonces, cuando la palabra dice que nuestra fe debe glorificar a Dios, es que nosotros reflejemos la imagen de aquel en quien creemos. Una fe que glorifica, te lo voy a repetir, es una fe que refleja la imagen de aquel en quien confiamos. Es decir, cuando Cristo venga, viene por una iglesia, dice la palabra en este versículo, viene por una iglesia que tenga una fe, dice que tenga alabanza, que tenga gloria, que refleje la imagen de aquel en quien tú has confiado. Y dice, una fe que le honre. Una fe no tan solo de palabra. Una fe no tan solo que se goza los domingos. Una fe no tan solo que se goza cuando hay canto, el canto que te gusta. Una fe no nada más que se goza cuando las cosas económicamente están bien, sino una fe que le honra en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Una fe literalmente que le honra. ¿Sabes? Y termina diciendo aquí en el versículo 8, a quien amáis, es decir, a Cristo, sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice la palabra que nos alegramos con un gozo indescriptible. La palabra inefable es algo que no se puede describir. Ese es el gozo que debe estar en ti. Ese es el gozo que estoy convencido que hace muchos años o hace mucho tiempo atrás, cuando le conociste, vino a tu vida. El día en que tú le conociste, vino a tu vida ese gozo. Yo comparto muy seguido acerca del día en que me convertí. Yo quiero aprovechar este espacio para poder compartírtelo. Se lo comparto mucho a mi hijo para que se acuerde, para que lo tenga bien presente, porque tenemos que, dice la palabra, gozarnos en la salvación. Y el día en que tú le conociste, el día en que tú volviste tu mirada a Él, fue un día en que Dios se gozó en su corazón primeramente. Y dice la palabra que hay fiesta en los cielos. Cada vez que un alma se arrepiente, hay fiesta. Los ángeles hacen fiesta en el cielo. ¿Sabes? Yo siempre he compartido. Yo me convertí a las afueras de una iglesia.
Tengo un mejor amigo que se llama Gustavo. Y este amigo, hermano en Cristo, en su momento cuando estábamos ahí sentados frente a esta iglesia que era por nuestra casa, habían anunciado que iba a llegar un predicador, un evangelista. Me acuerdo que anunciaron a Ramón García, también amigo mío. Lo anunciaron, iba a llegar a la iglesia este evangelista ese día, y mi amigo Gustavo, como de costumbre, salimos ahí a la calle porque nos acostumbrábamos a estar mi amigo Gustavo y yo afuera en la calle, y ahí estaba la iglesia. Y ese día yo le dije a Gustavo, vamos a ver qué comparte esta persona, este invitado. La iglesia llegó más temprano de lo normal, me acuerdo que era un sábado, llegó más temprano de lo normal, llegó el predicador, el evangelista Ramón García. Empezó la reunión en ese lugar, mi amigo Gustavo y yo estábamos enfrente de la iglesia, en la banqueta de enfrente, se podía ver hacia adentro, donde estábamos sentados. Él y yo queríamos ver, particularmente yo quería saber por qué se habían emocionado tanto de esta visita. Yo no sabía que Dios estaba preparando el terreno para lo que iba a pasar. Yo pensé que era un sábado más, una reunión más de la iglesia, que íbamos a ver a la gente salir como siempre la veíamos salir, íbamos a poder platicar incluso con algunos jóvenes de la iglesia. Pero ese día fue diferente. Ese día marcó la historia de mi vida. Y quiero que sepas que estando ya fuera en esa iglesia, el evangelista Ramón empezó a hablar acerca del amor de Cristo. Empezó a hablar a equiparar cómo fue, de qué tamaño fue el amor de Cristo. Y cuando empieza a poner el ejemplo, la ilustración que usó este evangelista, en mi corazón de pronto empezó a haber un entendimiento y un deseo de que ese amor de Cristo estuviera en mí. Y cuando el evangelista dijo, Él murió por tus pecados, yo entendí en ese momento que Él había muerto por mis pecados. Que por primera vez alguien había hecho algo que yo no imaginaba. Yo no había entendido que podía haber tanto amor. Y esa tarde, cuando el evangelista invita a hacer la oración de fe, la oración para reconocerlo como Señor y Salvador, ese día yo me convierto ahí en las afueras de la calle, de la iglesia. ¿Y sabes por qué te lo comparto? Porque dice la palabra de Dios, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo indescriptible. Yo sé que para ti fue indescriptible el día que te convertiste, al igual que un servidor. Ese día, esa noche yo lloré como nunca había llorado. Mi amigo Gustavo me decía, ¿por qué lloras? Y yo le decía, cállate y déjame llorar. Yo estaba llorando ahí en esa banqueta sentado. Me acuerdo tenía mi grabadora que siempre cargaba. Andaba yo siempre con mis bermudas o shorts y camisas sin manga, con el cabello largo. Ahí sentado frente a ese lugar, frente a esa iglesia, llorando. Y yo lloraba y decía, ¿cuándo voy a parar de llorar? Y esa misma noche le dije a mi amigo Gustavo, ¿sabes qué? Mañana vamos a ir a la iglesia. Y me dice él, vas a ir tú porque yo no. Y así fue. Al otro día me preparé. La reunión era a las 5 de la tarde. Y yo decía, tengo que llegar. ¿Sabe cuál era el mayor problema en ese momento para mí? Era que la gente que me conocía en la calle, la gente que me había visto jugar en la calle, la gente que me había visto crecer en la calle, la gente que sabía lo que hacía, la gente que sabía con quién me juntaba, ese día me iba a ver porque acostumbraban a salir ahí en la calle, a poner sus sillas, a poner ahí en las banquetas. La gente en Veracruz así es. Es una costumbre, en domingo más. Yo sabía que al salir de la calle, mi casa, para ir a la iglesia, que me separaba una casa de la iglesia, mi mayor reto era poder llegar sin que yo me tuviese que arrepentir de ir. Y ¿sabes? Hoy me gozo. Me gozo porque pude llegar a la iglesia, porque pude conocer al Señor, porque pude tener una relación con Él, porque pude entender muchas cosas. Me costó mucho trabajo, sí costó mucho trabajo. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que hay un gozo indescriptible en ti cuando le conoces. Que hay un gozo, tu vida se llena de gozo. Ese es el evangelismo práctico. Ese es el evangelio práctico.
es algo que está latente, es algo que está vigente en ti, es algo que te hace y te anima todos los días. Ese es lo que te mueve a ti, ahí en tu familia. Ese es ese mensaje de salvación que fue sembrado en ti, esa promesa de vida, amén. ¿Sabes? Cuando yo leo la palabra de Dios, encuentro siervos con excelentes testimonios, y hay uno que me llaman particularmente esa tarde, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, quiero que me acompañes para allá, hay algo particular que él me enseña hablando acerca de un evangelismo práctico. Ahí en el capítulo 2, quiero que me acompañes al versículo 12. Quiero en esta tarde, antes de terminar, llevarte a la reflexión con esta ilustración, con este mensaje, con este pasaje de la vida del apóstol Pablo. Un hombre y un siervo por excelencia, un hombre de fe, con una fe práctica, con una fe no tan solo teórica, sino una fe viva, una fe eficaz. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 del capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, dice, cuando llegué a Troas, dice el apóstol Pablo, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice Pablo, fíjese lo que dice Pablo, no tuve reposo. Pablo, como siervo, como apóstol, siempre andaba buscando la oportunidad para compartir el evangelio de Cristo, para compartir la palabra de Dios. Y ya vemos en otras cartas, vemos cómo Dios le permite, le abre puertas. Y entonces Pablo nunca pierde oportunidad en sus cartas de poder decir, de poder manifestar, de poder enseñar a la iglesia lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Tenemos que reconocer, glorificar a Dios a través de cómo Dios abre puertas de oportunidad en tu vida para poder continuar viviendo una vida de fe. Compartiendo, sí, tal vez el mensaje de salvación, compartiendo a través de tu vida misma, que otros vean lo que hay en ti. Y Pablo no perdía la ocasión, una, para hacerlo y para compartirlo a través de sus cartas. Y empieza a decir aquí que cuando llegó a Troas para predicar el evangelio, dice en el 13, no tuvo reposo su espíritu. Es decir, en otras palabras, diga conmigo, estaba intranquilo. ¿Cómo? ¿Un apóstol del tamaño de Pablo estaba intranquilo? Un apóstol, siervo de Dios, con todas las cartas que él tenía, ¿estaba intranquilo? Sí, amada iglesia. Dice la palabra que no tuvo reposo, estaba intranquilo, por no haber hallado a mi hermano Tito. No lo encontró cuando llegó a Troas. Obviamente él reconoce como siervo que necesita la ayuda de alguien para hacer la obra del ministerio. Y creo que es algo muy importante. Y dicho, abro este paréntesis, ¿verdad? Como pastores, siempre es importante la ayuda de los hermanos, la ayuda de la iglesia, de colaboradores. Porque uno solo, aunque no parezca, grabar un video parece que es muy sencillo, ¿verdad? Siempre necesitamos de la ayuda de los hermanos, de la iglesia. En ese tiempo la ayuda, como siempre, de mi hijo y de mi esposa. Pero dice la palabra que Pablo llegó atrás para compartir la palabra y que su espíritu se inquietó por no encontrar a su hermano Tito. Dice, así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Amada iglesia, dice la palabra que no pudo compartir la palabra de Dios. Pero dice en el versículo, y quiero que ponga atención a lo que dice el versículo 14. Pablo empieza a explicar la razón de lo que sucedió. Y quiero que pongas atención cómo es un evangelio práctico. Cómo dice, leíamos hace un momento que Dios nos va a guardar mediante su poder. Dios nos guarda con su poder mediante la fe. Y dice Pablo aquí en el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Quiero que sepa, cuando la palabra dice en triunfo, sí está refiriéndose a un triunfo, ¿verdad? Que nos hace triunfar, sí, pero está usando una ilustración de la época en donde los romanos, particularmente, cuando ellos iban a conquistar, los generales del ejército regresaban de la conquista, era costumbre que al entrar a la ciudad el ejército y por delante los generales, era por costumbre que hicieran como un desfile que le llamaban el triunfo. Y en ese desfile, la intención de ese desfile era mostrar y manifestar
a el pueblo romano, a Roma, lo que habían logrado en nombre del emperador. Lo que habían logrado, la conquista nueva que tenían. Entonces Pablo usa esa ilustración para decir que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Dios te permite llevarte a que pueda ser manifestada su presencia a través de la iglesia, a través de lo que tú compartes, a través de lo que tú eres. Cada vez que tú eres capaz de vivir un evangelio práctico, una fe genuina, una fe llena de santidad, dice la palabra y dice Pablo, dice Dios a través de Pablo, que Dios nos lleva en triunfo, permite que sea manifiesto en Cristo Jesús. Dice, y por medio, dice Pablo, de nosotros, es decir, de ti, amada iglesia, y de mí, dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice el apóstol Pablo y dice el Señor esta tarde, dice, yo manifiesto el olor de mi conocimiento a través de la vida de la iglesia, a través de ti que me escuchas, iglesia. Dice la palabra que por medio de nosotros Dios manifiesta en todo lugar el olor, el aroma de su conocimiento. ¿Sabes? En esa ilustración que te ponía del triunfo, de ese desfile que hacían el ejército romano cuando regresaba del triunfo, dice la historia que en ese desfile que se llevaba a cabo obviamente en Roma, dice que lo que más había era un olor a incienso, y ese olor a incienso representaba el triunfo. Ese olor a incienso era característico para representar que el ejército romano había triunfado. Es decir, ese es el aroma clásico del triunfo. Pero dice la palabra aquí que Cristo manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y sabes que el olor del conocimiento de Cristo es el mejor olor que podamos tener la iglesia. Eso es lo mejor que podemos manifestar. Dice la palabra que somos olor grato, dice más adelante. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Amada iglesia, dice la palabra que somos olor grato, que tú y yo olemos a Cristo por medio del mensaje de salvación, por medio de la obra redentora que ya está operando en ti y en mí, por medio de la vida de santidad que está obrando en ti y en mí. Dice la palabra que eso somos nosotros. Dice Pablo, nosotros somos. ¿Y por qué lo está diciendo? Quiero que sepa por qué. Porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan. Dice, y en los que se pierden. Ese olor grato que manifestamos la iglesia, dice, ese olor grato es un olor grato, dice, para los que se salvan y para los que se pierden. Dice, a esto ciertamente olor de muerte. Para los que se pierden, es olor de muerte. Cuando tú rechazas o cuando alguien rechaza el Evangelio de Cristo, cuando alguien rechaza el mensaje de salvación, cuando alguien se niega a vivir una vida genuina en Cristo, ojo, cuando digo genuina lo digo con toda la intención porque la palabra me enseña que hay una vida genuina en Cristo, que es en su palabra, que es en su Evangelio. Pero hay quienes pueden en este momento estar viviendo una vida en Cristo no correcta, no genuina, no adecuada, no honesta. Y dice la palabra que a esto ciertamente olor de muerte cuando cada quien quiere hacer de la palabra de Dios lo que quiere. Cuando cada quien quiere vivir un estilo de vida, un estilo de vida cristiana adecuada a tus necesidades, adecuada a tus anhelos, adecuada a tus intereses. Dice la palabra de Dios que para estos ciertamente es olor de muerte. Dice la enseñanza acerca de este triunfo que te comentaba, que cuando entraban los generales romanos haciéndose desfile, dice que iban hasta adelante, iban los principales del ejército, ¿verdad? Los generales, capitanes, oficiales, y dice que seguido de todo el ejército, y que seguido del ejército venía
todas aquellas cosas que rescataron de ese triunfo, algunas personas muertas, algunos vivos pero como prisioneros, algunas carrozas o carros, ¿verdad? De ellos despedazados, algunas armaduras. Dice que eso lo llevaban como evidencia de su triunfo. Y por eso Pablo está diciendo, hay quienes olemos a salvación o a triunfo, y hay quienes olemos o pueden oler a muerte, porque en ese momento de ese desfile estaba manifestada las dos partes, los vencidos y los vencedores. Y dice Pablo, ahí mismo dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el versículo 17, y quiero que lo marques esta tarde, amada iglesia. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pablo empieza a poner nuevamente el punto sobre la I y dice, pues no somos como muchos que medran. La palabra medrar tiene que ver con aquellos que adquieren ciertos privilegios, cierta comodidad con ciertas artimañas. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, nosotros no somos de esos, ¿verdad?, que necesitamos de argucias, necesitamos de artimañas para poder demostrarle, para poder compartir del Evangelio de Cristo. La iglesia de Corintios se encontraba en una situación de división. La iglesia de Corintios fue una iglesia muy sensual, era muy sensorial, era mucho de los sentidos. Y entonces era muy fácil que la iglesia de Corintios se viera movida por algunas corrientes de pensamiento diferentes a la de Cristo. O incluso que la iglesia fuese movida por corrientes o filosofías o doctrinas muy parecidas, muy semejantes a las de Cristo. Pero dice Pablo, dice, nosotros no somos, y quiero que digas ahí en tu casa, nosotros la iglesia no somos como muchos que medran, que falsifican, que usan argucias, que usan artimañas, que quieren, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay gente violentando la palabra de Dios, hay gente violentando el reino de Dios, y quiero que sepas que cuando tú vives un evangelio práctico, cuando tú entiendes de qué se trata el mensaje de salvación, empiezas a vivir una vida genuina en Cristo y empiezas a manifestar el olor grato en Cristo, ese olor grato de salvación. Dice el apóstol Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sabes, iglesia? Quiero terminar esta tarde haciendo una síntesis de lo que leíamos hace un momento en Primera de Pedro, capítulo 1. Hay una síntesis acerca del evangelio que es el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino. La palabra de Dios dice, hay una parábola que Jesús menciona, que dice que el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro en un terreno. Y que cuando ese hombre encuentra ese tesoro en ese terreno, dice esa enseñanza, esa parábola, que este hombre vuelve a esconder el terreno en su lugar, lo guarda, se va corriendo, dice que vende todo lo que tiene. Dice la palabra en esta parábola que vende todo lo que tiene y dice que entonces compra ese terreno. En otras palabras está diciendo que cuando tú has encontrado la salvación a través del evangelio de Cristo, que debe ser tu mayor tesoro, dice que entonces somos capaces de abandonar todas nuestras riquezas, de abandonar todo aquello que parece más importante en nuestra vida, y somos capaces de abandonar todo aquello por amor del evangelio de salvación, por el entendimiento de que hay una promesa de vida eterna, hay una promesa de salvación para tu vida a través del evangelio de Cristo. ¿Sabes? Primera de Pedro me dice que nosotros volvimos a nacer en Cristo Jesús. Que tú y yo, amada iglesia, hemos renacido nuevamente para una esperanza de vida. Ese es el primer punto que leíamos hace un momento, que volvimos a nacer de nuevo para una esperanza de vida.
Yo sé que esa promesa en tu vida ya está. Y si esa tarde tú que me escuchas no está, yo quiero invitarte para que ahí en tu casa, en un momento podamos orar y que tú puedas reconocer que necesitas a Dios. Que tú puedas reconocer que necesitas una vida nueva. Que puedas reconocer que la vida que estás llevando ahora sin Cristo no te va a llevar a vida, sino te va a llevar a muerte. Y dice el apóstol Pedro, volvimos a nacer de nuevo para una esperanza de vida. Y aún cuando tu iglesia ya sabes que tienes la salvación, ya sabes que tú volviste a nacer, que en todo tiempo podamos estar cuidando nuestra salvación. Que podamos estar cuidando la vida que llevamos en Cristo. Que este tiempo de pandemia pueda ser un momento para poder entender que podemos mejorar muchas cosas que teníamos olvidadas. Número 2, dice la palabra, hablando del Evangelio en 1 de Pedro, dice que somos herederos de una herencia que no se corrompe, de una herencia libre de toda contaminación, de una herencia que no se marchita, de una herencia que no se marchita, sino que permanece para siempre. La herencia en Cristo Jesús es una herencia para la eternidad. Dice una herencia que está reservada en los cielos. Punto número 3. Mientras tanto nosotros, por el momento somos, dice la palabra, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Esta noticia es nuestra alegría, pero nuestra fe tendrá que ser probada. Y la prueba de nuestra fe debe producir en nosotros, diga conmigo, alabanza, gloria y honra. Esa es un evangelismo práctico. Que tú puedas conocer y entender este mensaje tan breve y tan sencillo, pero tan sustancioso, que muchas veces los pastores o no predicamos o lo predicamos con falta de practicidad. Y creo que estos puntos deben ser centrales en la vida de cualquier cristiano. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pedro? Antes de terminar, quiero que sepas lo que dice el apóstol Pedro. Más adelante, cuando llega al 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y empieza a hablar en el versículo 13, por tanto, ahí mismo en el versículo 13 de la primera epístola, en el primer capítulo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, repite ahí conmigo en tu casa, como aquel que nos llamó es santo, dice, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. No dice en algunas partes de tu manera de vivir, dice en toda vuestra manera de vivir. Con una fe que le alabe, con una fe que le glorifique, con una fe que le honre. Por eso dice el apóstol Pablo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si tú dices que eres hijo de Dios y que tu Padre es Dios, el Dios de Israel, entonces, dice la palabra, tienes que vivir conforme a aquel que tú invocas. No podemos decir yo soy hijo de Dios y mi forma de vida o mi estilo de vida es totalmente diferente a una vida de santidad. Amén. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo. Dice la palabra que nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amada iglesia, con esto quiero terminar. Es importante vivir una vida, dice la palabra, una vida genuina. No una vida, un evangelio que medra, que falsifica, que usa artimañas, sino una genuina vida en Cristo. Una vida llena de santidad. Quiero dejarte este mensaje, quiero poder orar por ti. Si tú estás en tu casa y de pronto sientes que este mensaje es para ti, que este mensaje está hablando a tu vida, si no conoces del Señor y esta tarde tú quieres reconocerlo, quiero ayudarte a hacer una oración para que recibas al Señor en tu corazón. Y también quiero orar por ti, hermano, que me escuchas y que sientes que este mensaje fue para ti. Creo que es el tiempo de poder ponernos a cuentas con Dios, de poder tomar en serio el Evangelio de Cristo, pero como algo práctico, no como algo difícil, no como algo imposible, sino como algo que honra a Dios, como algo que glorifica a Dios, como algo que alaba a Dios. Amén. Así que yo quiero terminar diciéndote que es importante que podamos entender el evangelismo práctico. Y el evangelio práctico implica una vida de santidad. El evangelio práctico implica una vida también de pruebas, una vida de fe, y como leíamos, ¿verdad? Como Dios nos guarda a través de su poder mediante la fe. Que cuando tú oras a Dios, sabes que es Dios guardándote con su poder mediante esa fe que está operando en ti ahora en Cristo Jesús. Que podamos entender la vida del Evangelio. Amén. Así que yo quiero orar en esta tarde, primeramente por aquellas personas que si no han recibido a Cristo en su corazón, en esta tarde lo puedan hacer juntamente conmigo, que me puedas acompañar, que repitas ahí en tu casa esta breve oración que voy a hacer. Amén. Ahí repite en tu casa: Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, yo reconozco que te he fallado, que he pecado contra ti y necesito que tú me salves. Te pido, Señor Jesús, que me perdones de todo pecado, de toda inmundicia, que con tu sangre preciosa me limpies en esta tarde. Reconozco que te necesito. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacer cada día conforme a tu voluntad. Llévame a vivir una vida de santidad, una vida que te alabe, una vida que te honre, una vida que te glorifique. En el nombre de Jesús también te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero orar por ti esta tarde, iglesia, hermanos, amigos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, toca nuestro corazón, convence nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a poder caminar diligentemente de la manera correcta, Señor. A poder caminar con un evangelio práctico, un evangelio que podamos reproducir, porque ahora tu palabra nos enseña que ese evangelio, ese mensaje está en nosotros, Señor. Y que podemos reproducir, Señor. Podemos reproducir de tal forma que nos volvamos en olor grato, Señor, de tu conocimiento. Gracias, Señor, en esta tarde por cada amigo, por cada familia en Cristo que está en su casa y que este mensaje les ha tocado en su corazón. Yo te pido que les ayudes, que los fortalezcas, que les levantes, que les restaures, que les lleves cada día, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor,
que podamos ejercer este evangelio práctico, que podamos ejercer una vida de santidad, una vida de honra, una vida de poder, una vida de alabanza a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por nuestra nación México, por nuestra ciudad, Señor, por cada familia, Señor, en esos tiempos, Señor, de pandemia. En el nombre de Jesús te doy gracias y decimos amén, amén y amén. Dios te bendiga, amigo, iglesia. Espero que sea de bendición este mensaje. Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerda, como siempre te digo, somos la iglesia y vivimos como la iglesia. Dios te bendiga.